¿Qué tal? Muy buenas noches, Jorge. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nada más damos 2 minutos para dar inicio, por favor. ¿Cómo se encuentran? Ya había conectado Jorge, Ricardo, Misael. Y bueno, si gustan en lo que sus compañeros se conectan, nada más vamos a hacer un pequeño repaso. La semana pasada estuvimos viendo la parte de estadística y la presentación de datos. En cuanto a la presentación de datos, la elaboración de algunas gráficas como lo que es el histograma, el diagrama de frecuencias y las gráficas de pastel. En esta segunda semana vamos a ver lo que es la probabilidad. Sí, sí, tengo el micrófono abierto. Vamos a ver la probabilidad. ¿Por qué, digamos, este cambio tan abrupto en cuanto a los temas? En la primera que vimos lo que es la parte de estadística, la presentación de datos, lo que es la estadística descriptiva, eh, analizamos sobre todo lo que es las medidas de tendencia central, lo que es la media, mediana y moda. Uno de los aspectos o de las partes de la estadística que más nos interesa es sobre todo la media, que es el equivalente al promedio. Ahorita, en esta segunda semana, vamos a ver lo que es la probabilidad. Y ya a partir de la tercera semana vamos a enlazar las dos teorías, lo que es la probabilidad y la estadística, para entrar a la parte de la estadística inferencial, que en realidad esa es la parte más importante que nos ayuda a lo que es la toma de decisiones. Lo que es el análisis científico, cuantitativo y cualitativo para lo que es la toma de decisiones. Por eso ahorita vamos a ver los conceptos fundamentales de lo que es la probabilidad. Y bueno, ya con esta pequeña introducción, pues vamos a arrancar. Antes que nada, les agradezco su puntual conexión. Generalmente se pasa el video de lo que es el éxito estudiantil. Tuve algunos problemas en descargar mi presentación en Canva, entonces lo vamos a ver ahorita en lo que es en PowerPoint, perdón. Pero, bueno, los temas aquí los vamos a ver de manera completa. Dentro de los resultados de aprendizaje de esta sesión, pues vamos a reconocer precisamente lo que les decía, las principales propiedades de la probabilidad, que vamos a ver que fundamentalmente son dos.
que la probabilidad tiene valores de 0 a 100. Cuando es 0 es porque no es nada probable y cuando es 100 es porque es totalmente probable. Vamos a aplicar el principio fundamental del conteo y la teoría de la probabilidad en el cálculo de diferentes tipos de sucesos. Para ello, pues vamos a primero a definir de manera general, muy intuitivamente, qué es la probabilidad. La probabilidad, de manera intuitiva, es el mayor o menor posibilidad de que ocurra un determinado suceso. ¿A qué le denominamos suceso? A cualquier cosa que nosotros querramos estudiar. La probabilidad, el origen de la probabilidad, de hecho hay un video dentro del material que ustedes tienen en la materia, en donde nos explica un poquito lo que es la historia de la probabilidad y nos vamos a ver que principalmente la idea de la probabilidad y el estudio de la misma tuvo su origen en la teoría de juegos. Como saben, la parte de las apuestas y demás es algo que a las personas, las sociedades y sobre todo a personas de ciertos rangos y niveles económicos les ha interesado muchísimo. Entonces, pues se pusieron a investigar algunas situaciones para poder determinar de una mejor manera o de una manera más científica la probabilidad de poder ganar un juego. Es por eso que viene a cuenta esta teoría. Entonces, cuando nos habla que es la mayor o menor posibilidad de que algo ocurra, es, digamos, cuando estamos, como quien dice, haciendo una apuesta, ¿sí? Pero para poder tener una noción mucho más cercana a esta probabilidad, pues lo vamos a hacer de una manera, como les decía, teórica. De esto viene la necesidad de determinar o de medir cuantitativamente la certeza o duda de que un suceso ocurra o no. Es decir, ya lo vamos a asignar un número. Vamos a poder determinar no solamente a esta cuestión de adivinar, sino vamos a poder asignarle o asociarle un valor numérico. ¿Con qué características? Con las siguientes. Cuando vemos algo, cuando es posible versus probable, es que probable es cuando podemos asignar un valor, es decir, vamos a asignarle un número al suceso. ¿Cómo lo obtenemos? Pues dividiendo lo que son los casos favorables contra los casos posibles. Para ello, entonces, vamos a estar determinando que no existen probabilidades negativas y que tampoco existen probabilidades mayores a 1. ¿Por qué no hay probabilidades mayores a 1? Porque no puede ser, cuando hablamos de 1, es que estamos hablando del 100%. Y cuando estamos hablando del 100%, es porque estamos seguros que va a suceder. En este caso ya no hay probabilidad, sino ya tenemos la certeza de que el suceso se va a dar. Por eso es que no puede ser mayor que 1 y negativo porque, por supuesto, no podemos asignar números negativos a esto. Otro término muy importante que requerimos establecer es el espacio muestral. Y el espacio muestral son todo el conjunto de los casos posibles. Es decir, los podemos expresar en forma de un conjunto. Para eso existe lo que es en los llamados diagramas de Venn o notación de conjuntos, que es a través de corchetes. Generalmente, ya en las materias que nos atañe, lo vamos a ver no solamente en diagramas de Venn, más bien en diagramas de Venn prácticamente no. Los vamos a ver en notación de conjuntos y los vamos a establecer a través de corchetes. Por ejemplo, cuando hablamos del espacio muestral, de lo que es las caras de un dado, es decir, cuando lanzamos un dado, para establecer el espacio muestral lo vamos a mencionar como que un dado puede salir un lado con un punto, dos, tres, hasta 6 puntos. Es decir, cada una de las caras nos representa la posibilidad de un suceso. Es decir, el suceso es que nosotros digamos cuál es la cara que pretendemos que al lanzarlo se va a quedar hasta arriba. Por lo tanto, la probabilidad de lanzar el dado y que caiga 6, la vamos a calcular de la siguiente manera. Vamos a decir la probabilidad de que caiga un 3 al lanzar el dado es 1, porque el dado nada más tiene una cara con 3. Y hay 6 posibilidades, por lo tanto, es un sexto. Un sexto lo vamos a expresar en porcentaje al multiplicarlo por 100. Por lo tanto, la probabilidad de ganar al apostar
que va a salir un 3 es del 16, prácticamente el 17%. ¿A qué nos referimos con el 17% o con los porcientos en probabilidad? Nos referimos únicamente a una posibilidad, es decir, tenemos el 17% de ganar y el resto de perder. A eso no me refiero. Bien, hasta este momento no sé si hay alguna duda o cualquier cosa, por favor, abran su micrófono o escriban en el chat y con gusto puedo responder cualquier duda o inquietud que se dé. Y eh, bueno, si no hay alguna duda, voy a continuar viendo lo que es esta parte. Ok. La probabilidad, por ejemplo, cuando hablamos de lanzar otro evento, de lanzar una moneda al aire, ¿por qué estoy hablando de estos? Son los, digamos, básicos o más sencillos que trata la teoría de la probabilidad para poder comprender algunos términos. Hablamos de la probabilidad de lanzar una moneda al aire, en este caso, la probabilidad de que caiga una u otra de las caras siempre será el 50%. Esos son los casos o esa es la razón por la que los partidos o las cuestiones entre dos cosas, entre dos personas, se decide a través de lanzar una moneda. Por lo tanto, como todo, ya sea una u otra de las caras, tiene la misma probabilidad, esa es la razón por la cual se decide en un partido de lo que sea, quién es el que inicia la partida. ¿De acuerdo? En este caso, entonces, los casos favorables será uno de dos casos posibles. Eso hablando de una moneda. Ahora, si nosotros fuéramos complicando un poquito más, por ejemplo, si habláramos de dos dados, en este caso, nuestro espacio muestral se expande de tal manera que si nosotros estaríamos hablando de dos dados, ahora, la probabilidad de lanzar dos dados es que los dos dados salgan con la cara en uno. Uno salga con uno y dos, uno y tres, uno y cuatro. Por lo tanto, si nosotros siguiéramos realizando el diseño de este espacio muestral, sería 1 y 5, sería 1 y 6, y luego estaríamos hablando que sería 2 y 1, etcétera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la, los casos posibles o las formas posibles en que pudiera darse a lanzar dos dados, que los dos salga 3, es 1 entre 36. Es decir, aquí tenemos 6 y aquí tendríamos, si nosotros expandimos esta distribución o este espacio muestral, tendríamos hasta 6, 6. ¿De acuerdo? Es decir, tendríamos un espacio muestral total de 36, de 6 por 6. Por lo tanto, la probabilidad de que salga 2, 3 es una de 36. Al pasarlo al porcentaje, sería el 2,77%. Como vemos, al momento de apostar, no sé si a algunos de ustedes les guste mucho esto de los juegos, podemos visualizar que es muy poca la probabilidad de acertar a dos dados al momento de lanzar. ¿De acuerdo? Bien, voy a continuar. Y para que no se pase esta que estoy escribiendo, voy a borrar. Y supongo que hasta aquí no hay dudas. Bien, al calcular, ahora vamos a hablar que tenemos dos monedas. Al sacar dos, al lanzar dos monedas, si nosotros hablamos de la probabilidad de obtener dos águilas, por ejemplo, o dos lados de una sola, de una de las dos monedas, la probabilidad sería una, porque aquí tenemos que salga, por ejemplo, águila, 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 sol y sol, sol. Tenemos tres posibilidades, pero a lo que estamos apostando es solamente una, por lo tanto sería una sobre tres.
Esto nos estaría dando el 33%. Si nosotros lo anotamos como un tercio, sería 0.33 igual a 0.33. Y al multiplicarlo por el 100%, nos estaría dando, perdón, perdón, es que se interrumpió aquí. Nos estaría dando, perdón, el 33%. ¿Ok? Nuevamente, no sé si hay alguna duda. Ok, voy a continuar. Ok, entonces vamos a borrar para hacer otros ejemplos más apegados a los temas de, sobre todo de las evaluaciones. Ok, entonces, bien, continuando con los conceptos básicos, nada más de manera muy rápida, vamos a ver lo que es el número factorial. El número factorial se define como bueno, en este caso es por definición, digamos, el 0 factorial es igual a 1, el 1 factorial es 1. A partir del 2 se va a ir multiplicando por sus antecesores, es decir, 2 por 1, 3 factorial, 3 por 2 por 1. ¿Para qué nos sirve el número factorial? Porque este tiene que ver con la teoría del conteo. Es decir, vamos a definir para las permutaciones y las combinaciones, van a tener que calcularse a través de números factoriales. ¿De acuerdo? Entonces, para poder entender qué es una combinación y qué es una permutación, vamos a ver estos ejemplos. Cuando hablamos de hacer un cóctel de frutas en donde nosotros añadimos cosas sin importar el orden y que al final vamos a revolver, ¿sí? Estaríamos hablando de una combinación. Es decir, vamos a hacer una combinación de frutas. En cambio, y no nos dejemos guiar por la palabra combinación. Cuando hablo de un candado, cuando voy a meter la combinación de números para poder desbloquear un candado, estoy hablando de una permutación. ¿Por qué estoy hablando de una permutación? La diferencia es que en la permutación el orden sí nos importa. Es decir, no es lo mismo que yo ingrese, en este caso, por ejemplo, un 4 que un 7. Es decir, el orden sí me interesa si puedo distinguir los espacios donde voy a ingresar o voy a determinar qué cosa tiene cada espacio. En cambio, en la combinación no. La combinación es una, digamos, revoltura de cosas y no me importa el orden. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre una permutación y una combinación. ¿Qué aplicaciones tiene esto? Pues miren, las permutaciones y las combinaciones nos ayudan, por ejemplo, para diseñar algunos procesos de producción. Nos ayudan para, por ejemplo, si tuviéramos que elegir equipos de trabajo en una empresa, podríamos saber cuántos equipos o de qué maneras podríamos elegir algún comité de evaluación, algunos equipos de trabajo. Y si nos preguntaran, bueno, pues si tenemos cierto número de personas o de empleados, ¿de cuántas maneras podríamos formar sus equipos? Esa sería, digamos, una de las aplicaciones en las que podríamos utilizar permutaciones y combinaciones. ¿Cuándo usamos permutaciones? Reitero, cuando nos interesa el orden. ¿Cómo se calcula? Una permutación se denota como PNDR, en donde este es igual a n factorial sobre n menos r factorial. ¿Qué significa n? Es la cantidad de elementos del espacio muestral.
Dijimos que el espacio muestral son todas aquellas posibilidades que tenemos en un evento. Y R es la cantidad de elementos que nos interesa tomar sin reemplazar. ¿Por qué nos interesa tomar sin reemplazar? Porque si los vamos a estar regresando, no vamos a distinguir o nunca vamos a acabar. ¿Sí me explico? Es decir, una vez que yo considero un elemento de una permutación, ya está considerado dentro de esta permutación. Ya no lo puedo volver a considerar o volver a revolver, por decir de alguna manera. Y la combinación es más o menos su fórmula muy parecida, en donde N es la cantidad de opciones y R es también la cantidad de elementos que vamos a tomar sin reemplazo. ¿Cuándo usamos una? ¿Cuándo usamos otra? Reitero, cuando nos interesa el orden o cuando no nos interesa el orden. Ok, voy a seguir un poquito con algunos ejemplos. Nuevamente, no sé si tengan alguna duda. Ok, permítame, ahora sí. Bien, en permutaciones, otros de los ejemplos es que sí podemos repetir. En el caso, por ejemplo, de lo del candado, podríamos poner la clave con el mismo número y podemos tener sin repetición. Es decir, las permutaciones sí nos permite repetir o sea, encontramos permutaciones donde nos permite repetir o sin repetición. Y en las combinaciones se puede repetir también, es decir, puedo tener los mismos elementos, por ejemplo, monedas, o si hablo de frutas, puedo tener diferentes pedazos de manzana, de piña, etcétera, no importa de ellos. Y sin repetir es cuando, en el caso, por ejemplo, que sí los, ay, perdón, se cambió en el caso de que sí los puedo distinguir, es cuando tengo las bolas de billar. En este caso, cada bola tiene su número y su color, y en este sí sería una combinación, puesto que no importa el orden, ¿de acuerdo? Muy bien. Y para antes de ver los ejemplos numéricos, vamos nada más a ver las dos partes básicas de la probabilidad. La probabilidad se calcula a través de dos reglas básicas. Primero, la regla de la adición y la regla de la probabilidad conjunta. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo tengo una regla, cuando quiero calcular la probabilidad de una cosa o de otra, es decir, una u otra, las probabilidades se van a sumar. Cuando yo tengo los dos eventos al mismo tiempo, es decir, tengo la probabilidad de un suceso A y dado que sale A, quiero saber cuál es la probabilidad de B o lo que es la probabilidad de A y de B al mismo tiempo. En ambos casos, las probabilidades se van a multiplicar, ¿sí? Entonces, la regla de la adición la voy a aplicar cuando la probabilidad es una u otra. Y la multiplicación es cuando son ambas al mismo tiempo. Ok, vamos a ver ejemplos. En una universidad hay 200 estudiantes, de los cuales 1,300 son de ingeniería y 700 tienen beca. Nos preguntan, si nosotros sacamos a un alumno de la lista, ¿cuál es la probabilidad de que el elegido sea de ingeniería y que además tenga beca? ¿Sí? Si observan, aquí estoy haciendo una pregunta de que tenga condición, que sea de ingeniería y además tenga beca. Bien, la probabilidad de que sea de ingeniería es la siguiente, es decir, 1,300 estudiantes que son de ingeniería entre 2,000, que es el total de la población. Por lo tanto, la probabilidad es 0,65. La probabilidad de que tenga beca es de 700, es decir, 700 estudiantes de toda la universidad tienen beca, de los 200 que es la población. Por lo tanto, la probabilidad de que tenga beca es de 0,35. Para calcular ambas, es decir, la probabilidad de que sea de ingeniería y que además tenga beca, es la multiplicación de 0,65 por 0,35, es decir, de 22. Si yo lo traduzco en porcentaje,
la probabilidad es ay, perdón, ese es otro ejemplo, del 22%, ¿sí? Esa es la probabilidad de cuando tengo dos elementos, ¿ok? Bien, voy a hacer, no sé si tengan dudas de esto, porque no he visto ninguna participación, no me han comentado nada. Supongo que voy bien. Ok, bueno, pues entonces vamos a ver otro ejemplo. Ese es algunos parecidos en los que ustedes van a ser evaluados en la plataforma. Nos dicen, en una empresa que produce bolsas para dama existen dos líneas de producción. Tengo la línea A y la línea B. Se están evaluando en cuanto al número de bolsas defectuosas que están saliendo, para lo cual se toma una muestra de la línea A de 300 bolsas. Y de esas 300, 10 salen defectuosas. En la línea B se toma una muestra de 200 bolsas y de esas salen 9 defectuosas. De acuerdo a estos datos, vamos a calcular la probabilidad de que si se toma dos bolsas al azar, una del tipo A y otra del tipo B, ambas sean defectuosas, ¿sí? Entonces, tengo dos líneas de producción, me están diciendo cuántas salieron defectuosas de cada una de las líneas. Por lo tanto, lo que vamos a hacer primero es calcular la probabilidad de que una bolsa, la probabilidad de que A, en la línea A, sea defectuosa, la cual nos dice que, para poder agregar aquí, yo creo que más fácil va a ser, permítame, escribiendo. Si yo tengo 10 de 300, es decir, 10 bolsas de 300, esto es igual a 1 entre 30, ay, perdón, entre 30, ¿sí? Si lo queremos ver de una vez en números decimales, sería 1 entre 30, sería 0.033. 0.033. Ok. Y si nosotros ahora queremos calcular la probabilidad de la línea B, nos dice el problema que se toma de la muestra de 200, 9 defectuosas. En este caso sería 9 entre 200. Esto es igual a, nos daría de 9 entre 200 igual a 0.045. 0.045. Muy bien. Ahora, como queremos calcular en ambas líneas, tanto la línea A como la línea B, porque vamos a tomar una bolsa de ambas, ¿cuál es la probabilidad de que ambas sean defectuosas? Vamos a calcular la probabilidad de que A y B sean defectuosas. Sean defectuosas. Por lo tanto, esto sería igual a multiplicar 33 por 0.045 y de una vez lo vamos a multiplicar por 100 para que nos dé en porcentaje. ¿De acuerdo? Entonces, la probabilidad de que sean defectuosas sería igual a 0.14%. 0.14%. Listo. ¿Sí? Esa sería la probabilidad de que ambas bolsas, al sacarlas de la línea de producción, sean defectuosas. Muy bien. Otro ejemplo.
Nuevamente les pregunto, no sé si hasta aquí tengan alguna duda. Ok, Misael, gracias. Ok, vamos a ver otro ejemplo. Si yo tuviera 7 elementos, ¿cuántas permutaciones podría hacer? Si tuviera 7 elementos u objetos, los quisiera reordenar, ¿cuántas permutaciones podría tener? Bien, como observamos, nada más tenemos un dato, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el valor que nosotros tenemos en esta pregunta? Nada más tenemos el valor de n, ¿sí? El valor de n, en este caso, es de 7. Por lo tanto, las permutaciones se calculan únicamente con el valor de n factorial, ¿sí? ¿Cuál sería ese valor? ¿Quién me puede ayudar a calcularlo? ¿Alguien por ahí? ¿Su calculadora? O podemos hacer a mano, sería 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. ¿Quién dice yo? ¿Ninguno? Ok, 5040 formas. A ver, creo que ya me contestaron. Exacto. Muy bien, Misael. 5040 formas. Si no lo puedo, si no lo quiero hacer así, simplemente en la calculadora encuentro la forma de poder sacar el n factorial, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo. Mm, a ver, veamos. Aquí tengo otro ejemplo. Si una persona tiene 6 camisas, mm, vamos a suponer que es mujer, tiene 6 blusas, tiene 3 diferentes faldas, 3 faldas y, y 2 pares de zapatos. ¿Cuántas combinaciones podría hacer? ¿Cuántas combinaciones podría tener? Bien, en este caso, fíjense que no podríamos utilizar la fórmula de combinación como tal porque estoy hablando de 3 cosas diferentes. Estoy hablando de 6 blusas, 3 faldas y 2 pares de zapatos. Por lo tanto, las combinaciones serían igual a multiplicar las 6 blusas por las 3 faldas por
por los dos zapatos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el número de combinaciones que se podría hacer con este vestuario sería igual a 36. ¿Ok? ¿Por qué no lo podría utilizar con las fórmulas de combinación que lo vimos, puesto que no tenemos un conjunto de cosas en donde podríamos obtener de ese conjunto dos o tres elementos? ¿De acuerdo? Esa es la razón por la cual en estos tipos de ejemplos, tanto en el anterior como en este, las combinaciones las vamos a obtener únicamente multiplicando el número de valores de cada uno de los objetos que tenemos. ¿De acuerdo? Y bueno, nuevamente, si no hay dudas, lo que voy a hacer es grabar la presentación para compartírselas. Y creo que, no sé si quieran que anote, creo que no me faltaron algunas fórmulas, ¿no? Listo. Entonces, cerraríamos con la pregunta sobre las permutaciones y combinaciones que se encuentran relacionadas con el cálculo de la probabilidad de ocurrencia de un evento, ¿sí? La vamos a dejar abierta para lo que es la presentación de esta semana, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, no sé si hay alguna duda, algún comentario de los temas anteriores que gusten que podamos repasar. En mi grupo no me participó para nada. Ok, bueno, por lo menos, ok, Misael, por lo menos coméntenme desde dónde se están conectando. Claro, Miss. Ok, Orlando, gracias. Baja California. Ah, gracias, Daniel, que no hay dudas. Bien, comparto la presentación. Y de los ejemplos que puse son muy parecidos a los que son en sus evaluaciones para que los consideren, los estudien y ya pero muy bien, Jorge, de Ciudad Juárez. Ok, muy bien. Pues entonces creo que no hay dudas, ya nada más confírmeme que tienen la presentación y yo les mando un saludo desde el estado de Veracruz, México. Ok, bueno, pues recuerden hacer sus actividades, quienes estén por actividades y cualquier cosa nos seguimos escribiendo, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Ah, de Nogales. Muy bien, José Daniel. Un abrazo hasta Nogales. Muy bonito, muy bonita ciudad que han dado por allá. Gracias. Cuídense mucho. Hasta pronto. Muchas gracias, Miss. Hasta luego. Gracias, hasta Hasta luego, luego. Miss. Cuídense mucho. Buenas noches.